cordial saludo para todas y todos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este programa del Centro de Apiculturas que nos invita a conversar semanalmente sobre una de esas virtudes que necesitamos para vivir en sociedad. Gracias por permitirnos estar en sus espacios y bienvenidos a estos minutos de conversación. Hay virtudes que necesariamente nos llevan a compartir, a estar conectados con los demás, pero requieren un esfuerzo de nosotros para poder hacer ese enlace, ese match, como dicen los jóvenes hoy en día. Y esa virtud de la que vamos a hablar hoy lo requiere muchísimo y es la comprensión. Y para hablar de la comprensión les tengo una invitada muy especial, todos nuestros invitados son muy especiales, pero ella ha hecho de su vida un constante entregarse a los demás, darse a los demás, a partir primero de comprenderlos. Y ella es Margarita Correa, a quien le damos la bienvenida. Margarita, qué rico que estás con nosotros. Muchas gracias, Jenny, por esta invitación. Me complace mucho estar aquí contigo. Bueno, Margarita es actualmente presidenta de la Junta de Bancamía, perteneces a la Corporación Mundial de la Mujer, estás en otras fundaciones. Cuéntanos un poco de ti y ese trabajo que haces. Sí. También estoy en programa de asistencia a la niñez, en la Junta Directiva de PAN, de Save the Children, bueno, en algunas instituciones. Ahora me dedico a dirigir la presidencia de la Junta Directiva de Bancamía. Bueno, les cuento que cuando estábamos preparando este programa, Margarita me dijo, Jenny, yo quiero hablar de la comprensión porque fue esta virtud la que me permitió abrir las puertas de mi vida a muchas experiencias, sobre todo de acompañamiento a comunidades y a personas. Y esa experiencia se dio en un lugar que para muchas de las personas que vivimos en Medellín nos es conocido, o mencionado por lo menos. Si no hemos ido allí, sabemos de qué se trata. Les estoy hablando de Moravia. Moravia era un basurero, una montaña de basura hacia el norte de la ciudad de Medellín. ¿Por qué ese momento marcó tu vida, Margarita? Sí, Jenny, ese momento, digamos que fue el punto de quiebre, cuando yo me conecté con esa realidad, esa triste realidad de que las mujeres derivaban su alimento de lo que de la ciudad se botaba. Me acuerdo que era un martes y llegó un carro de una empresa de cárnicos y las mujeres entre gallinazos, perros, buscaban su alimento. Yo recuerdo que yo dije, yo tengo que hacer algo. ¿Y tú por qué estabas allá? Porque yo estudiaba antropología en la Universidad de Antioquia y yo veía esa realidad y me conecté con una hermana, una monja capuchina, la hermana Dila Campillo, nos estaban asesorando en un proyecto. Y yo entré cuando ella estaba recibiendo esa asesoría y yo le dije, hermana, ¿usted dónde trabaja? Y me dijo, aquí en Moravia. Le dije, me lleva. Yo quiero ver esa realidad. Ella me dijo, vamos ya. Y subí a la montaña. Y estando en esa montaña, yo sentí un profundo dolor de ver esa realidad de las mujeres. Porque para unos era basura, para ellas era su alimento. Era su alimento, exactamente. Y yo dije, esto no puede ser, esto es muy indignante, yo tengo que hacer algo. Y desde ahí, como que se me despertó la conciencia, obedecí a mi conciencia, tengo que hacer algo. Y se ha convertido en un proyecto de vida. Estando ahí, llegó el alcalde Juan Felipe Gaviria y llegó con el proyecto de rehabilitación del basurero y nos unimos muchos profesionales a contribuir a cambiar esa realidad, sociólogos, antropólogos, economistas, arquitectos y nosotros, 2 antropólogas y una socióloga, tomamos el Frente de Generación de Empleo. Entonces, ¿cómo esas mujeres podían cambiar esa realidad por un trabajo digno que les permitiera ingresos constantes, que lo derivaran de su trabajo? Y a través de esa visión que tuvimos se creó una cooperativa de trabajo asociado para que ellas maquilaran de las empresas privadas la juguetería, y ahí empezamos. ¿Y cómo se llama esa empresa? Se llama la Cooperativa de Cofema en el basurero. Y ellas luego empezaron, después de trabajar con la maquila, a hacer el aseo y el mantenimiento de, digamos, instituciones públicas, de colegios, etcétera. Pero hoy existe. O sea, comprender esa realidad y acercarte a ella te hizo tomar ese rumbo de tu vida.
¿cierto? La comprensión se adquiere, nacemos siendo unas personas comprensivas, lo vamos adquiriendo, en tu caso lo adquiriste por esta experiencia. Sí, sí, Jenny, es una virtud que realmente nos permite ocupar, ponernos en los zapatos del otro, sentir el sufrimiento, conectarnos con la realidad, sentir como propio ese dolor o esa tristeza o esa penuria o esa angustia y poder hacer algo. Cuando dijimos, no puede ser que coman basura, ¿qué podemos hacer? Bueno, un trabajo que les permite ingresos constantes, que les eleve su dignidad, su confianza, su autonomía, su autodeterminación. Entonces, trabajar en ese acompañamiento fue lo más maravilloso porque pudimos ver la transformación. Y es un poco lo que estás haciendo ahorita o lo que hacen con la Corporación Mundial de la Mujer. Bueno, digamos que ese fue el inicio y luego fuimos invitados a participar de la fundación de la Corporación Mundial de la Mujer. ¿Y qué pasaba, Jenny? Que los emprendedores prestaban en el agio, en la usura, en el gota a gota. Tampoco era dignificante ese crédito, intereses del 20% diario. Uy. Entonces acepté ser parte de esas 120 socias que creamos la Corporación Mundial de la Mujer, que bueno, Margarita Fernández fue una de sus fundadoras, Lucía La Cuesta, y ahí empezamos a trabajar. Entonces mira, primero el ingreso digno, luego aquí crédito digno, que les permitara ahorrar, tener salud, educación, vivienda. Y ahí trabajamos hasta un sueño que creamos después de crear la Corporación de la Mujer. Margarita, entonces la comprensión, ese saber, ese conocer, ese entender la situación del otro, no solamente, no se puede quedar ahí, hay que actuar. O sea, la comprensión lleva implícita una acción. Sí, sí, Jenny. Completamente. Conocer y quedarse estático no funciona. No, comprender, conectarse y poder hacer algo es llevar la posibilidad de transformar una realidad que al ser humano le duele. Entonces, es muy hermana de muchas virtudes. ¿Con cuáles las asocias tú? Con la compasión. La compasión es, digamos, el momento en que uno puede conectarse con la humanidad del otro. Es la expresión más genuina de lo que nos une, que es más fuerte que lo que nos diferencia. Es la posibilidad de conectarnos con el sentimiento del otro, pero no desde victimizarnos, desde el pesar de la tristeza, sino desde la posibilidad de cómo cambiamos esa realidad. Es hermana de la solidaridad, es hermana de la paciencia, y por qué no decirlo del amor, de la solidaridad, de qué puedo hacer para acompañar ese otro ser humano que está en esa realidad y que esa realidad se puede transformar si somos solidarios, si despertamos esa sensibilidad, si somos tolerantes, si escuchamos. Entonces la comprensión es como un punto de llegada, pero que parte de otras virtudes. Muy importante. Margarita, ¿cómo influye en la vida personal y en la vida social esta virtud? Muchísimo, Jenny, porque las personas comprensivas generalmente son canales, tienden puentes, comprenden la diferencia, escuchan de manera activa al otro, para que ese otro abra. Todos tenemos luz y sombra, pero que abre desde su luz, puede dar lo mejor de sí. Es el canal de la comunicación. Comprender nos sitúa en la posibilidad de escuchar activamente al otro. Entonces, en la cotidianidad, una persona que es comprensiva puede ocupar el lugar del otro y saber que tenemos diferencias, que tenemos una sociedad que es multiétnica, multicultural, que hay diferentes pensamientos, sentimientos, ideologías, religiones, visiones políticas, y eso nos abre a comprender la sociedad. La dificultad a veces que tenemos es que no tenemos la tolerancia para conocer esa diferencia, para entender esa diferencia. Entonces nos acerca a la humanidad del otro.
a humanizar las relaciones. Entonces, cuando uno sabe que estamos unidos por esa humanidad y podemos entender esa diferencia, pues la comunicación fluye, es más fácil entender, comprender, escuchar, conectarnos con el otro. Margarita, entonces uno pensaría que nos está faltando comprensión en esta sociedad, estamos rotulando a la gente, marcándola, no me hablo, sin ponernos en esa situación y entender qué es lo del otro. Claro, yo creo que lo que está pasando en el país es el reflejo de que no tenemos esa tolerancia, de que no aceptamos la diversidad, de que nos cuesta esa diferencia, de que el dialogar es como el canal que nos permite acercarnos y poder entender el momento político, el momento cultural, el momento social que está viviendo el país. Nos invita realmente a que establezcamos esos canales para poder comunicarnos. Entonces yo creo que la sociedad hoy está ávida de poder sentarnos a conversar. Nos comprendamos más. Que nos comprendamos más, que nos abramos más, que nos aceptemos, que nos toleremos, que veamos al otro en su dimensión humana, aún igual a mí, que tenemos oportunidades distintas. Dijiste una palabra de abrirnos al otro. A veces nos cerramos la comprensión, sí. No llegamos a la comprensión por ese, no, a mí que no me hablen de eso o que esta persona no se me acerque. Sí, porque creemos que tenemos la verdad revelada, porque nos creemos poseedores de la verdad, porque de pronto si escuchamos sin el juicio, permitimos que el otro sea, que pueda explicar su posición, su creencia, sus hábitos, en qué cree, en qué no cree. La comprensión nos permite incluir, acoger al otro. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo es parte de esa dificultad, Jenny. ¿Un enemigo de la comprensión es el juicio, entonces? El juicio, la intolerancia, la indiferencia. No me importa lo que estás sintiendo. Soy indiferente a tus sentimientos, a lo que piensas, a lo que actúes. La verdad revelada la tengo yo. No, ¿cómo hacemos para tener esa escucha activa? Abrirnos, pero abrirnos desde el corazón. Acoger al otro. Entonces, yo creo que la comprensión tiene tiene virtudes, hermanas, muy hermosas. Tiene unas virtudes que le ayudan y tiene unos enemigos muy fuertes. Sí. Ese juicio me parece que... Pero entonces, unido a eso está también como el orgullo. El orgullo. Yo me quedo, lo que tú dices, tengo la verdad revelada, yo soy el que tengo la razón, sí. ¿Por qué le voy a dar la razón al otro? Sí, entonces, exacto. Es centrarnos en, digamos, en la posición de creer que tenemos la verdad en el ego y no abrirnos a la otra posibilidad del otro. Entonces yo creo que muchos de los generadores de violencia en la casa, en la escuela, entre los hermanos, en la sociedad, es esa dificultad para tolerar la diferencia, para comprender la diferencia del otro. Entonces yo te quiero decir, Jenny, en este trasegar profesional que me ha tocado y que me he dedicado a servir y a hacer proyectos que contribuyan a la transformación social, yo diría que la comprensión me facilitó la posibilidad de decir, ¿y cómo? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, primero una cooperativa, luego acompañar la corporación y luego el banco, Banca Mía, que fue... ¿Hace cuánto que estás tú ahí? Ya un tiempito. Desde ¿cierto? La fundación, que son 15 ¿Eres años. fundadora? Sí, cofundadora. Porque está la fundación de... muchos televidentes pues se han acercado allá a pedir sus créditos, a tener algo de su movimiento financiero allí. Sí, son, digamos, es el despertar también de que necesitaba el país un banco con una dimensión social, prestar dinero, pero con un fin último, contribuir a que las personas tuvieran bienestar, se desarrollaran, que sus emprendimientos tuvieran la posibilidad de llegar más lejos. Entonces, la Fundación de Microfinanzas, dos corporaciones, la Corporación de Medellín, la Corporación Colombia de Bogotá, hicimos esa alianza y pudimos crear ese banco social. Qué bueno. Comprender la realidad de los emprendedores
¿Y por qué? Comprender la realidad de los emprendedores. Porque la vida nos ha dicho, Jenny, la pobreza, la feminización de la pobreza es una realidad social. Las mujeres en su mayoría son jefes de hogar y al ser jefes de hogar les toca sostener su hogar, trabajar en su casa y llevar los ingresos. Y cuando empoderamos a las mujeres económicamente, lo que vemos es una posibilidad de transformar. Se transforma ella, se convierte en estabilizadora social, puede llevar bienestar a su hogar. Entonces, es un medio, pero que nos permitió crear ese instrumento de un banco de desarrollo social, comprender la realidad de los emprendedores, que estaban ¿dónde? En manos del agiotista. También estuve averiguando, y tú haces parte de un movimiento de mujeres, o sea, cuando el mundo comprendió que las mujeres teníamos un potencial muy grande, que no éramos exclusivamente de la casa, del hogar y de la cocina, el mundo comprendió eso y se nos abrieron las puertas. ¿O qué piensas tú? Sí. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Y por qué tú haces parte de ese grupo de mujeres? Porque soy una convencida de la necesidad de trabajar por la equidad, la inclusión, para tener un mundo más justo. Y las mujeres, en este caso, por ejemplo, las mujeres que no han tenido acceso al sistema financiero, han tenido muchas barreras de entrada para entrar al sistema. La propiedad raíz en cabeza de los hombres, las referencias bancarias no las tienen, la educación financiera no la han recibido, las garantías no tienen garantías admisibles. Entonces, la exclusión no les ha permitido tener el acceso y la oportunidad. Entonces, con esto hemos encontrado que no solamente a ese nivel, sino los techos de cristal para que las mujeres lleguen a las decisiones, a instancias donde les permita. Yo no sé si muchas de nuestras televidentes están familiarizadas con ese término, que lo escuchamos mucho. ¿Por qué no le explicamos qué es eso del techo de cristal? El techo de cristal. Las mujeres hemos hecho muchas conquistas, Jenny, en llegar a tener la posibilidad de incluirnos, pero cuando llegamos a las instancias más altas de las empresas, nos cuesta más dificultad llegar. ¿Por qué? Porque hay un techo que no nos permite acceder a esos puestos. ¿Qué hemos trabajado en Women in Connection? ¿Cómo lo hacemos? Preparándonos para poder llegar, poder creer y tener orgullo de todo lo que significa ser femenino. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, hay barreras en la tecnología? ¿Cómo las mujeres nos preparamos para que esas barreras no sean un impedimento? Y podemos nosotros prepararnos, tener acceso, formarnos, tener sororidad, tener alianzas con otras mujeres, saber que si nosotros tenemos exclusión o dificultades, por ejemplo, en los salarios, cómo nosotros nos preparamos para hacer y llegar a ser la posibilidad de ser competitivas en esos puestos. ¿Y tú crees que hemos avanzado? ¿Nos falta todavía mucho? Como le dicen a uno de los médicos, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? De 1 a 10, ¿cómo estamos en esa equidad, en ese reconocimiento del mayor potencial de las mujeres? Hemos avanzado en América Latina, pero nos falta todavía, nos falta prepararnos, estudiar áreas que han sido competencia de los hombres, por ejemplo, las ingenierías, todas las áreas de tecnología. Nos falta tener alianza entre nosotros, ser sororas entre las mujeres, tener confianza, confiar, creer. Jenny, hemos demostrado la capacidad tan grande, transformadora que tenemos las mujeres en los diferentes ámbitos, pero tenemos que seguirlo haciendo. En el plano político, ¿cómo podemos nosotros incidir en la política pública? ¿Cómo podemos llegar a ocupar esos puestos? Trabajando en política, preparándonos, trabajar en el área de comunicación, en el área de educación. Hemos avanzado y América Latina ha avanzado muchísimo. Yo creo que en Colombia es uno de los países donde más espacios hemos conquistado, pero nos falta mucho, Jenny. Bueno, una tarea para hacer. Margarita, muchas gracias por darnos ese testimonio de vida donde la comprensión ha sido tu camino. La comprensión ha sido como cuando uno estaba chiquito en el colegio y le daban una hoja en blanco, uno ponía una hoja de rayas para uno no torcerse.
para poder escribir derechito. Siento que la comprensión ha sido ese cuaderno de rayas que te ha permitido escribir derecho tu vida y hacer de tu vida un servicio a los demás. Sí. Gracias de verdad por este mensaje, gracias a ustedes televidentes por estar con nosotros. Los invito a que nos sigan en las redes sociales y los invito también a que si está bien para ustedes se queden con esta reflexión. Convivencia sin comprensión no es posible, porque yo tengo que saber que al frente mío hay un otro con todas sus virtudes, un otro con todas sus, cada uno con sus cadaunadas, como digo yo. Y esa comprensión nos va a llevar a tener de verdad una mejor sociedad. Hasta una próxima ocasión y gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Margarita, a ti.